Hola, buenas tardes. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Todos ustedes recordarán cómo Donald Trump en su campaña electoral para la presidencia y después de su victoria dijo en repetidas ocasiones que él iba a resolver en 24 horas el conflicto de Ucrania, que iba a llamar por teléfono a Putin, a Zelensky, y iba a arreglarlo todo en 24 horas. Y después dijo que bueno, lo de las 24 horas había sido una forma de hablar y que lo iba a solucionar en 100 días. Pues parece que ni en 100 días ni en 24 horas. Si Trump hubiese estudiado un poco los antecedentes, los anteriores intentos que ha habido por alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania, se habría dado cuenta de las inmensas dificultades que presentaba la tarea. El primer intento de hallar una solución al problema fueron los acuerdos de Minsk, que se firmaron en 2014 y en 2015, porque el conflicto, recordémoslo, no empezó en 2022 con la invasión rusa, sino en 2014 con la deposición del presidente electo Yanukovych en la revuelta conocida como el Maidan. Esta especie de revolución provocó, como suele ocurrir, un movimiento contrarrevolucionario. Dado que la revolución era abiertamente pro-occidental y pro-atlantista, pues la contrarrevolución fue sobre todo activa en las regiones que tenían vínculos más estrechos con Rusia, en el este y el sur de Ucrania, y en especial en las provincias de Donetsk y Lugansk, que las dos juntas forman la región conocida como el Donbass. El Donbass, de donde era originario Yanukovych y donde tenía su base de poder. Durante la primavera de 2014, las protestas en el Donbass se transformaron en una insurrección armada, alentada sin duda por Rusia. ¿En qué medida es tema de discusión? Entonces, el gobierno ucraniano del presidente Pietro Poroshenko, con dificultad porque el estado de las Fuerzas Armadas de Ucrania no era ideal, pero echando mano de formaciones de milicias ultranacionalistas del oeste de Ucrania, tales como el famoso batallón de Azov, pues reunió una fuerza con la que desencadenó una operación antiterrorista contra el Donbass, donde ya gran parte de la región estaba en mano bajo el control de los rebeldes. Y a partir del verano del año 2014 empezó a obtener éxitos y a hacer retroceder a las milicias pro-rusas. Bien, daba la casualidad de que en junio, el 6 de junio, se celebraba el aniversario, el 70 aniversario del desembarco de Normandía, que tuvo lugar el 6 de junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Y los presidentes de Ucrania, de Rusia,
de Francia y la canciller alemana Angela Merkel coincidieron en Normandía y empezaron a hablar sobre el problema ucraniano. A partir de entonces, estos cuatro personajes fueron conocidos como el Cuarteto de Normandía. Su primera reunión, pues, no llegaron a ningún acuerdo, pero las cosas empezaron a cambiar en el verano de 2014, cuando la operación antiterrorista lanzada por Poroshenko pues tuvo un terrible tropiezo cuando intentaron tomar una ciudad al este de Donetsk llamada Ilovaisk y fueron allí rodeadas por las milicias del Donbass y por sus aliados rusos. Entonces las milicias ofrecieron a los ucranianos la oportunidad de retirarse si abandonaban sus vehículos y su armamento pesado. Los ucranianos rechazaron la oferta y en la retirada fue prácticamente aniquilada toda la fuerza que se encontraba en Ilovaisk. En vista de este revés, Poroshenko llamó a Putin y el cuarteto de Normandía se activó y alcanzó los acuerdos que se llamaron de Minsk I. Los acuerdos de Minsk I fueron después completados por un memorándum adicional al que se le conoce como Minsk II, pero no son dos acuerdos distintos. Son dos documentos que el uno completa al otro. Esto después de otra derrota muy seria, no tan grande como la de Ilovaisk, pero muy dura también, que sufrió Poroshenko cuando los rebeldes del Donbass atacaron la ciudad de Balsev, que estaba en un saliente entre las provincias de Donetsk y Luhansk. Y allí también sufrieron grandes pérdidas. Bueno, ¿qué era lo que decían básicamente los acuerdos de Minsk? Bueno, pues sobre todo un alto el fuego, una retirada del armamento pesado de la línea de contacto, facilidades para que la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, pues colaborase al mantenimiento del alto el fuego y de las condiciones de los acuerdos, pero sobre todo se establecía que el gobierno ucraniano, o mejor dicho, el Parlamento de Ucrania, la Verkhovna Rada, modificaría la constitución de Ucrania de forma que se reconociese un grado elevado de autonomía a las regiones de Donetsk y Luhansk, mejor dicho, a la parte de estas regiones que estaban en manos de las milicias pro-rusas y que se les garantizase, entre otras cosas, el derecho a elegir su propia lengua, su propia lengua oficial y el derecho a elegir sus propios jueces y fiscales, etcétera, etcétera. O sea, una autonomía muy amplia. ¿Qué pasó? Estos acuerdos jamás
pusieron en práctica. Una vez que se hubiese modificado la constitución ucraniana, ¿qué se le ofrecía a Ucrania? Pues que recuperar el control sobre su frontera internacional entre Rusia y las provincias de Donetsk y Luhansk. O sea que Ucrania habría conservado su soberanía, no habría perdido. Bueno, el tema de Crimea quedaba fuera de los acuerdos, pero aparte de Crimea no habría perdido ningún territorio, aunque sí habría perdido control sobre Donetsk y Luhansk. Las autoridades de Donetsk y Luhansk firmaron los acuerdos, aunque Ucrania no les reconocía la calidad de representantes de estas provincias, pero firmaron, mientras que Rusia aparecía solamente como mediador. Bueno, más o menos lo que quiere hacer ahora Trump, quiere aparecer como un mediador entre Putin y Zelensky, cuando está claro que está implicado en el problema hasta las cejas. ¿Qué es cuál fue el obstáculo que los ucranianos consideraban más difícil? Pues precisamente el del cambio de la Constitución. Lo primero que pidieron los representantes de las repúblicas populares fue que se garantizase constitucionalmente su neutralidad. Y esto iba contra los deseos de los protagonistas del Maidan de integrarse en la OTAN, que era lo que Rusia no quería de ninguna manera. Rusia no quería anexionarse Donetsk y Luhansk. Tampoco quería que fuesen independientes. Quería que siguieran formando parte de Ucrania, porque de esta manera habría podido influir las decisiones de Ucrania en política internacional y sobre todo lo que a Rusia le interesa más. Esa fue la razón por la que empezó esta guerra. Y lo que le sigue interesando más a día de hoy es el tema de la OTAN. Rusia no está dispuesta a permitir que Ucrania entre a formar parte de la OTAN, es decir, entre a formar parte del club de enemigos de Rusia. Bueno, Poroshenko no se dirigió a la nación ucraniana para explicar lo que acababa de firmar. Tampoco compareció en el Parlamento. Más adelante presentó el proyecto de cambiar la Constitución y, como era de esperar, este acuerdo tropezó con gran oposición por parte de los protagonistas más activos del Maidan, es decir, de los partidos ultranacionalistas y inherentemente rusófobos de Ucrania del oeste y sobre todo de la región de Leópolis. Hubo manifestaciones muy violentas frente al Parlamento, tan violentas que 4 policías resultaron muertos. Puesto que la reforma de la Constitución ucraniana nunca se hizo,
pues tampoco se cumplieron las otras partes de los acuerdos de Minsk, que secuencialmente iban después de la reforma de la Constitución, es decir, la devolución a Ucrania del control de la frontera internacional y la retirada de cualquier fuerza extranjera del Donbass. Los políticos ucranianos ahora dicen que nunca tuvieron intención de cumplir los acuerdos de Minsk, aunque los firmaran. Esto lo ha dicho el mismo Poroshenko, que atentaba contra la soberanía de Ucrania. Y lo ha dicho Aristovich, que fue consejero de Zelensky. Hubo otros políticos nacionalistas que desde el principio dijeron que no pensaban cumplirlos porque eran inconstitucionales. Bien, un país neutral no es soberano, pierde soberanía. Bueno, no sé. Tenemos en Europa el ejemplo de Austria, que es un país neutral, no pertenece a ninguna alianza militar. Y esto no por decisión propia, sino porque durante la Guerra Fría rusos y americanos llegaron a este acuerdo. Y no he observado yo que esto les cause un trauma o que ellos sientan que han sufrido una intolerable pérdida de su soberanía. Pero, ¿cuál es el problema? Que las guerras, si se prolongan mucho, tienen la característica de hacer aumentar cada vez más el precio de la paz para el bando que va perdiendo. En Minsk hubo ocasión de conseguir la paz en Ucrania al precio de conceder una medida de autogobierno, de autonomía a dos provincias, no a dos provincias, a partes de dos provincias. Y esto pues habría tenido como consecuencia la neutralidad de estas dos provincias y por extensión de Ucrania. Ahora, ¿qué es lo que pide Rusia? Pide la anexión no de estas dos provincias, sino contando a Crimea, 5, de Donetsk, Luhansk, Crimea, Kharkov y Zaporizhia. No de una parte de las provincias como en los acuerdos de Minsk, sino de la totalidad del territorio. La neutralidad de Ucrania, eso sigue siendo la condición más importante para los rusos, que Ucrania nunca pueda formar parte de la OTAN. La reducción de las Fuerzas Armadas de Ucrania, esto no era una condición en los acuerdos de Minsk. O sea, la desmilitarización, que las Fuerzas Armadas de Ucrania no puedan superar ciertos límites en cuanto a número de hombres y también en cuanto a armamento. Y, por supuesto, estas condiciones también son rechazadas por Zelensky. Incluso el plan Kellogg, propuesto últimamente por los americanos, que otorgaba a los rusos el territorio que ya ocupan y ningún territorio más. Eso sí, que excluía a Ucrania de la OTAN, pero no decía nada sobre el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas,
ha sido rechazado por Zelensky. ¿Cuál es el problema de Zelensky? Pues el mismo que el de Poroshenko. Hay un sector de la opinión pública ucraniana que será más o menos numeroso, pero que es muy peligroso, muy activo, que ocupa muchos puestos de poder dentro de los aparatos del Estado y esencialmente dentro de las fuerzas armadas, muy rusófobo y que se opone a cualquier forma de acuerdo con Rusia, que no se conforma con nada menos que con la restitución de las fronteras anteriores a 2014 y que quiere entrar en la OTAN y que quiere incluso que se les paguen a Ucrania reparaciones de guerra, etcétera, etcétera. Y que sin embargo no aporta ningún plan, no explica nunca cómo van a conseguir todo esto. Porque recuperar todo el territorio perdido en el sur y en el este, incluida Crimea, implicaría conseguir ventajas militares importantes frente a Rusia en el campo de batalla. Y esto no han podido hacerlo en 3 años con toda la ayuda de Estados Unidos. ¿Cómo lo van a hacer ahora que Estados Unidos quiere retirarse del conflicto? Todo hace pensar que la situación militar de Ucrania va a seguir empeorando y que a medida que empeore, pues las condiciones rusas serán más duras y más exigentes. Entonces, mejor sería aceptar las que les ofrecen ahora, porque en el futuro todas las probabilidades son que sean más difíciles todavía de aceptar las que les ofrezcan. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Si quieren darle al botón me gusta, pues yo lo agradezco mucho. Y si no están suscritos y se suscriben, lo agradezco más. Buenas noches.